Desbalagados Terrors. Las mejores historias de terror contadas al oído. Desbalagados Terrors. La historia que contaremos a continuación nos la envió uno de nuestros seguidores, quien nos pidió no revelar su identidad. La contamos tal cual nos fue enviada. Esto es Ratas. Sé que en las entrañas de la ciudad se ocultan sombras que nos acechan desde la oscuridad, pero ninguna tan aterradora como la que conocí en diciembre del 2010, cuando vi cara a cara el rostro de la muerte misma. Durante muchos años trabajé como inspector en el metro de la Ciudad de México. Mi trabajo consistía en revisar las tuberías y sistemas hidráulicos ubicados en las partes más profundas de la red de túneles. Yo trabajaba en las noches cuando el servicio de trenes dejaba de funcionar. Solía recorrer los túneles en busca de desperfectos. Pero una noche me encontré con algo que me hizo cambiar el modo de ver y entender el mundo que nos rodea. En mi trabajo, los recorridos en túneles debían hacerse por seguridad, en pareja, pero una noche mi compañero en turno tuvo un problema en casa y me pidió que no reportara su ausencia, ya que tenía una situación laboral complicada que lo ponía en riesgo de ser despedido por inasistencias. Él era un buen amigo, así que decidí ayudarlo haciendo el recorrido yo solo. Después de todo, se trataba únicamente de una inspección rutinaria. Cuando ya estaba próximo a terminar la jornada de trabajo, y estando en uno de los túneles más profundos de la red, me pareció oír a mis espaldas un quejido de dolor. Parecía provenir de unos cuantos metros más adelante de donde yo estaba. Primero, creí que se trataba tan solo de un ruido propio de las tuberías, así que seguí mi camino en dirección hacia la salida. Pero tras unos segundos, se dejó oír nuevamente otro lamento, y mientras alumbraba con mi lámpara de mano hacia el frente, alcé la voz para tratar de hacerme notar. ¿Hay alguien ahí? Pero solo hubo silencio. Tomé mi radiotransmisor portátil e intenté comunicarme con la base central. Pero la profundidad del túnel interfería con la señal, por lo que no logré comunicarme. Estaba pensando cuánto tardaría en llegar a una ubicación con señal para el radio cuando el gemido volvió a aparecer. Pero ahora me pareció que era un grito de mujer el que venía, sin duda alguna, del mismo túnel en el que yo me encontraba. Decidí que no debía perder más tiempo pensando en qué hacer, así que me volví a adentrar en aquel túnel. Estaba avanzando lentamente, iluminando con mi lámpara en busca de aquella persona lastimada. No sería la primera vez que debíamos ayudar a salir a algunos jóvenes que de manera aventurera se metían sin permiso a los túneles, quedando atrapados en la laberíntica red subterránea. Pero en cualquier caso, era preciso dar con la persona y auxiliarla. Había recorrido ya un par de metros cuando de nuevo el sonido me hizo saber que a quien estaba yo buscando se encontraba a tan solo un par de pasos más adelante. Dirigí la luz de la lámpara a un costado de las vías, y fue entonces cuando la vi. Vi a quien estaba emitiendo los lamentos. Lo que vi fue algo que parecía una mujer. Una mujer que estaba agazapada en el suelo. Tenía una larga y sucia cabellera negra, y al estar ella en cuclillas, solo se podía ver parte de su ropa, que consistía en un trapo gris muy sucio y viejo. Di un paso más y le dije: Señorita, ¿se encuentra usted bien? No recibí respuesta, y noté que estaba descalza. Sus pies estaban parcialmente enterrados en la tierra, muy sucios, como si llevara tiempo caminando en los túneles. Comencé a sentir miedo. Alcé un poco más la lámpara y noté que esa mujer estaba sosteniendo algo con sus manos, algo que mantenía a la altura de su rostro. Quedaba fuera de mi rango de visión. En ese momento dije con un tono más elevado: Señorita, no lo voy a repetir, debe salir de aquí. Fue entonces cuando esa mujer que estaba agazapada se percató al fin de mi presencia. Giró un poco su cuerpo en dirección mía
revelando lo que sostenía entre sus manos, que era una rata gris, medio muerta, despanzurrada. El sucio roedor aún temblaba entre las manos que la sostenían, que más que manos eran un par de delgadas garras. Sus dedos eran muy largos y huesudos, rematados por largas uñas negras que estaban cubiertas de la sangre que emanaba del cuerpo de la rata. La luz que emanaba mi lámpara iluminó su rostro, aunque su larga y sucia cabellera ocultaba sus facciones. Sus cadavéricas manos soltaron el amasijo de carne y sangre que alguna vez fue una rata. La mujer se incorporó lentamente. Fue cuando vi que de la boca y de la barbilla de esa mujer escurría sangre, y entonces comprendí que lo que esa mujer estaba haciendo era devorar a la rata. Se la estaba comiendo viva. Traté de dar un paso atrás, pero tropecé y caí estrepitosamente. Al mismo tiempo, la mujer saltó sobre de mí, cayendo pesadamente sobre mi pecho. Y aunque su cuerpo era delgado, se sentía rígido, como si estuviera tallado en madera. Yo seguía paralizado por el miedo. La mujer acercó su rostro al mío y noté que me estaba olfateando, como lo hace un animal salvaje ante su presa. Su cabellera caía sobre mi rostro dificultando mi mirada. Lo único que podía percibir era su aliento fétido y putrefacto. Traté de buscar su mirada, pero en donde deberían estar sus ojos, lo único que vi fue una espeluznante negrura de la que solamente brotaba oscuridad. La mujer colocó sus garras sobre mi cuello para mantenerme inmóvil. Con esas bestiales uñas le hubiera sido muy fácil desgarrar mi garganta con un simple y veloz zarpazo. Reclinó aún más su cuerpo sobre el mío, colocando su cara a un costado de la mía, dejando su sucia boca a la altura de mi oído, y con una voz susurrante, ajena a la naturaleza humana, me dijo: la gente de arriba es la que tiene el mejor sabor. Después, juro que me pareció oírla reír ligeramente. No podía creer lo que estaba sucediendo. Por un instante creí que todo se trataba de una pesadilla, pero no tardé mucho en darme cuenta de cuán real era todo. El dolor se encargó de traerme de vuelta a la realidad, pues un instante después de que ese ser infernal me alara al oído, me arrancó la oreja de una mordida. Todo sucedió muy rápido. Con un movimiento veloz, hundió sus sucios dientes en mi oreja, desprendiéndola con violencia del costado de mi cabeza. Después vino el dolor más intenso que he experimentado en toda mi vida. El dolor me hizo cerrar los ojos y gritar con fuerza. Sentí algo húmedo y tibio que cubría parte de mi rostro y que fluía hacia mi nuca. Debía ser la sangre que brotaba de mi oreja cercenada. Volví a abrir los ojos y entre lágrimas pude ver que aquel repugnante ser, que se había enderezado un poco, sostenía en su boca un pedazo de carne que aún escurría sangre. Era mi oreja y ella la estaba masticando. Cualquiera diría que con cierto placer. Ella estaba demasiado distraída devorando su bocado cuando mi radiotransmisor captó un poco de señal, dejando que el sonido de la estática escapara por su bocina. Supongo que me estaban tratando de contactar desde la base. El sonido hizo que la mujer volteara con velocidad hacia mi cinturón, donde estaba el radio. El giro de su cuerpo la obligó a levantar una de sus rodillas, permitiéndome liberar el brazo en cuya mano aún tenía la lámpara, misma con la que golpeé a esa criatura en la cabeza. Fue un golpe de suerte, pero hizo que ella perdiera el equilibrio y cayera a un costado mío. Yo me incorporé lo más rápido que pude y eché a correr con todas mis fuerzas. Escuché unos veloces pasos detrás de mí y asumí que me estaba persiguiendo. Nunca he sido muy atlético, por lo que supe que corriendo no lograría escapar de ella, así que decidí enfrentarla. De mi cinturón de herramientas saqué un desarmador que traía para tratar de defenderme con él. Con una mano sostenía la lámpara y con la otra mi improvisada arma, pero no vi a la mujer por ningún lado. Movía mi lámpara frenéticamente, tratando de ubicar a mi perseguidora, pero ella ya no estaba ahí. Solo me pareció ver una delgada sombra que se metía a gran velocidad en un hueco de la pared. Era un hueco que parecía más un agujero de rata, pero lo suficientemente grande para permitir el paso de un cuerpo humano. Volví a echar a correr y Dios sabe que nunca había corrido con tanta fuerza. Tras un par de minutos, logré ver delante de mí la luz de la estación que tenía adelante y por la cual salí. No recuerdo cómo lo hice, pero en cuestión de segundos ya había alcanzado la calle.
En ese momento, perdí el conocimiento y caí desmayado a la mitad de la calle. Desperté en el hospital. Tenía cubierto con gasas todo el lado derecho del rostro, y según me dijo el doctor, habían pasado varias horas desde que me habían hallado tirado en la calle, con una herida en un costado de la cabeza y una gran mancha de sangre en el rostro y en el hombro. Ahí se encontraban algunos compañeros de trabajo que esperaban a que despertara para que dijera qué es lo que me había sucedido, y aunque conté lo que pasó, nadie me creyó. Incluso hubo quien dijo que seguramente había ido alcoholizado a trabajar y que todo eso no había sido más que un lamentable accidente de trabajo en las vías del metro. Conté varias veces y a varias personas mi historia, pero siempre obtuve la misma respuesta, solo indiferencia e incredulidad. Tras un par de días salí del hospital y lo primero que hice fue renunciar a mi trabajo. Me mudé a la provincia donde no hay construcciones que desciendan bajo tierra e incluso evito cualquier vía que implique descender, por mínimo que sea, el nivel del suelo. Hace algunas semanas me encontré con un viejo ex colaborador del metro, quien estaba de vacaciones en el pueblo donde yo vivo ahora. Tras saludarnos, le pregunté qué es lo que hacía por aquí, pues si no me fallaba la memoria, aún no tocaba el periodo vacacional de los trabajadores del metro de la Ciudad de México. A lo que mi amigo me respondió que las autoridades habían debido suspender, hasta nuevo aviso, los trabajos de inspección en túneles, debiéndole dar vacaciones a todo el personal hasta que se aclararan algunos extraños casos de desaparición que habían sucedido recientemente entre los trabajadores, específicamente entre el personal del área en la que yo trabajaba. Le pregunté a qué se refería con eso de las desapariciones, y me dijo que algunos integrantes de las cuadrillas de inspectores simplemente habían desaparecido a lo largo de varias noches, y que la única pista que las autoridades y la policía tenían eran algunas herramientas que se habían hallado tiradas en el suelo de los túneles, justo frente a unos extraños agujeros en los muros. No quise saber más, pues los recuerdos de esa noche regresaron a mí. Sentí náuseas y un intenso mareo al recordar el nauseabundo aliento de ese ser que encontré aquella noche. Casi me desmayo al pensar el horrible destino que estuve a punto de sufrir y que, por desgracia, sé que es el que han sufrido los compañeros desaparecidos. Mi amigo notó mi malestar y me preguntó qué es lo que me sucedía, pero yo solo respondí con una apurada despedida y corrí a casa. Cuando leo el periódico, suelo buscar en la sección referente a la capital alguna nota sobre los túneles del metro o sobre el personal desaparecido, pero nunca hallo nada. Sin embargo, cada que miro mi rostro en el espejo, confirmo que en ese intrincado sistema de túneles subterráneos acechan las más horribles sombras, convirtiendo a la ciudad que creemos conocer en una inmensa y delirante trampa para ratas en la que nosotros somos la presa. Esto fue Desbalagados Terror. Gracias por escucharnos.